Voy a hacer una rápida y sintética contextualización del universo cartonero, cuándo surge, por qué motivo surge y cómo fue se expandiendo por toda América Latina y hoy también ha llegado a Europa y algunos puntos de África. Nosotros somos, en primer lugar, latinoamericanos y como latinoamericanos vivimos constantemente en medio de crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas y yo diría también muchas veces crisis morales. En 2001, 2002, 2003, Argentina entra en un momento muy conturbado, justamente como resultado de la acción nefasta de los gobiernos del momento, específicamente del gobierno Menem y de sus sucesores. Esto implica básicamente que muchas personas se quedaron sin qué comer, dónde vivir, dónde trabajar. Y se creó un fenómeno que fue el fenómeno llamado de los cartoneros. Muchas personas para poder sobrevivir salieron a las calles, no solo de Buenos Aires, sino de diversas ciudades de la República Argentina, a recoger materiales para ser reciclados y venderlos a las respectivas empresas y así tener algún tipo de ingreso para comprar, por ejemplo, comida. Ese fenómeno tiene diversas consecuencias y evidentemente que por cuestiones de tiempo no podemos extendernos aquí, pero diríamos que esa emergencia de nuevos trabajadores sin ningún tipo de garantía social, luchando por sobrevivir, lleva a que se creen situaciones desfavorables para inmensos sectores de la población argentina y con fuertes resonancias también en el país hermano que es Uruguay. A partir de eso, dos personas que pensaban crear una editorial convencional deciden crear un libro diferente, aprovechando justamente el hecho de que había muchas personas recogiendo cartón en las calles, como ya mencioné. Es así que se crea la primera editora cartonera en 2003, llamada Eloísa Cartonera. Lo interesante de este fenómeno es que se expande rápidamente por América Latina. 2 o 3 meses después ya está en Lima con la creación de Sarita Cartonera, en Santiago de Chile con Animita Cartonera, después en Bolivia con Mandrágaro Cartonera y con Yerba Mala Cartonera, y sube por toda América Latina, va a llegar a México, donde se crea la Cartonera de Cuernavaca, después vendrá la Rueda de Guadalajara, llegará a Brasil en 2008 con la creación de Dulcinea Catadora, integrada básicamente por compañeras de una cooperativa de recicladores. La verdad es que esa propuesta o esa idea de hacer libros diferentes tiene varios sentidos. En primer lugar, producir literatura a bajos costos para que los públicos acostumbrados a la literatura pudieran tener acceso, porque una de las consecuencias de esa crisis fue justamente la disparada de los precios del libro. Ese diríamos que inicialmente el primer efecto. El segundo efecto, que me parece de mayor relevancia, es que las editoras cartoneras se transforman en espacios para proyectar voces históricamente silenciadas, lenguajes marginalizados y códigos emergentes. Ahí se comienza a combinar, en el caso de algunas editoras, un trabajo combinado de publicación de jóvenes autores, que se eliminan todos los procesos tradicionales para la publicación de un libro, y un cuidado muy especial con ciertos sujetos que comienzan a producir sus propias representaciones a través de la palabra escrita. Diríamos que
Una de las características de las editoras cartoneras es su carácter no comercial. Ninguna editora cartonera tiene como objetivo o como finalidad crear o tener ganancias con su trabajo. Es fundamentalmente un hacer de carácter social, de carácter literario y de carácter cultural. Como ya mencioné, algunas cartoneras comienzan a abrir espacio fundamentalmente para esos sectores que tradicionalmente en América Latina siempre fueron silenciados, siempre tuvieron voz, pero sus voces nunca fueron escuchadas. Entonces, como editoras no comerciales, el principio que las rige a muchas cartoneras es el de la autogestión. Se hace un trabajo y algunos de los ejemplares que se venden son direccionados para que el proyecto consiga mantenerse. Y fuera de eso, como ocurre con diversas editoras cartoneras, se hace una distribución también en diversos espacios, como escuelas, comunidades, barrios periféricos. El otro aspecto que importa resaltar en esa síntesis muy rápida es que se trata de un hacer colectivo. Las editoras cartoneras generalmente son colectivos, dos, tres, integrados por dos o tres personas, que envuelve también otros compañeros en la elaboración de un libro, sea muchas veces con la contribución que hacen donando cartón que se guarda para ese fin, o sea también ya en el propio trabajo de la elaboración de las tapas, sobre todo con ese trabajo plástico que generalmente envuelve diversos compañeros. Diríamos que lo fundamental a ser resaltado es que como no se trata de una editora comercial, sino de autogestión, a partir de eso se establece una relación muy diferenciada con los autores. Diríamos que el 90 y poco por ciento de las editoras cartoneras trabajan con lo que se denomina de licencias libres. Nosotros no somos propietarios de los textos que los autores nos pasan para ser editados. Ese trabajo con la licencia libre implica, por su vez, una eliminación de esa tradición del libro ser registrado con ISBN, ese código internacional que sirve para varias funciones. En definitiva, cuando editamos un libro, el libro se coloca en circulación. El autor tiene todo el derecho de publicarlo si quiere con otras editoras convencionales o comerciales. Entonces, nosotros, de manera general, nunca pagamos nada para los autores. Lo que nosotros hacemos es retribuimos a los autores con un determinado número de ejemplares. En algunos casos, o diríamos más recientemente, lo que observamos es que las editoras cartoneras también se han tornado proyectos para instituciones escolares, y esto lo menciono de manera muy rápida, como viene ocurriendo en el Perú. Entonces se han creado muchas editoras cartoneras en diversas escuelas públicas, transformando el objeto libro en un objeto también en material didáctico, y eso hay que resaltar. Entonces diría, de manera general, que los proyectos cartoneros tienen fundamentalmente una dimensión social, tienen una dimensión cultural, pero también tienen una dimensión humana. Después, en el segundo momento en que cada uno de nosotros vaya haciendo sus intervenciones, ustedes, los que nos acompañan, podrán ir conociendo un poco más otras dimensiones del hacer cartonero y las especificidades que los proyectos van ganando. Entonces, ahora los voy a invitar para que podamos ver la proyección de un pequeño vídeo realizado por los compañeros de Garganta Poderosa, un colectivo de Argentina
que nos muestra el trabajo de Alberto Sarlo a partir de la creación en 2010 de Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas en la penitenciaria, en la cárcel de Florencio Varela, en la Gran Buenos Aires. Entonces, Tiffany, creo, por favor, podríamos proyectar ahora el pequeño vídeo. Estamos yendo en este momento a la unidad número 23 de máxima seguridad de Varela. Pabellón 4 formalmente es un pabellón de población. Para la jerga carcelaria, población es el descarte del descarte, lo más bajo de lo que es el mundo de la cárcel. Mi resistencia pasa por la educación, por el ánimo de pensar. No la educación para la reinserción, no la educación para que se porten bien. ¿Quién soy yo para poner moral cuando vengo de una sociedad que genera centro de tortura? Bueno, no es mi función. Mi función es educar para que piensen. Yo ya llevo casi 3 años en este pabellón. En este lugar se estudia, se habla, se estudia sobre la filosofía y los distintos filósofos y los distintos pensamientos. Acá no está el gobierno, no está el Estado. Con nosotros acá está una persona que, fiel a sus convicciones, un día golpeó la puerta, vino, entró y desde ese entonces nos trajo material para pensar. No creo en la reinserción. No creo que puedan reinsertarme en un lugar al que nunca pertenecí. En todo caso es insertarme. Pero yo creo que si a un chico desde temprana edad se le da cultura, yo no digo que sea una garantía de que no salga ladrón, porque dicho sea de paso tenemos un montón de cultos de traje y de corbatita que son más ladrones que todos nosotros juntos. Pero sí estoy convencido de que la cultura da otros valores. Sí estoy convencido de que la cultura te enriquece como persona. Y eso es lo que se necesita dentro de las cárceles. Se necesita un Estado presente, un Estado que traiga libros, que traiga cultura, que traiga música, que se preocupe. La filosofía es liberadora y también es dolorosa. Y ahora nosotros las únicas grandes herramientas que tenemos es la palabra. Ya no tenemos una faca para defendernos, ahora tenemos la voz. ¿Sí? Y la voz muchas veces, a veces no es escuchada. El servicio no escucha nuestra voz. Y es un pabellón que incomoda, ¿sabía? La gente que estamos acá incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque el servicio penitenciario está acostumbrado a que el preso sea funcional. ¿Sí? A ellos les sirve que un preso esté drogado, porque es manipulable y es manejable. A ellos les sirve tener un preso con una faca a la mano y no un preso con una lapicera, porque el preso con la lapicera es más peligroso. Bueno, me parece que el video ya permite ver que los proyectos cartoneros también se pueden realizar en otros contextos y sobre todo con otros sujetos sociales. A seguir, le voy a pasar la palabra a mis queridos compañeros, Alberto Sarlo, creador de Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, como ya mencioné, que se realiza en la cárcel de Florencio Varela. Después será la vez de mi querido compañero Sergio Fon, en un trabajo bastante histórico ya en Guadalajara, Jalisco, en todo México. Él es el creador, coordinador de La Rueda Cartonera. Y a seguir, Cristian Avilés, querido compañero, también amigo, de Cuatro Nombres Cartonera, que está localizada en Sucre, Bolivia. Entonces, creo que podríamos hablar a partir de ahora
sobre cómo fue nuestro contacto inicial con el universo cartonero y cuándo fue que creamos nuestras respectivas cartoneras. Rápidamente me presento, soy Gaudencio Gauderio, estoy en el sur de Brasil, soy el coordinador de Vento Norte Cartonero. Alberto, contigo la palabra. Buenas noches a todos, muchísimas gracias Gaudencio por tus palabras. Mi contacto fue con la primera cartonera, que tú lo has dicho, es Eloísa Cartonera. Yo escribí una novela y quise publicarla con el universo cartonero con que yo estaba conectado, porque el 2001 a mí me agarró como un abogado recién recibido, y en Argentina el 2001, como bien tú has dicho, como consecuencias de las políticas neoliberales, destrozó la Argentina, como la está destrozando las secuelas del gobierno de Macri en la actualidad, y como está destrozando la mitad de Latinoamérica, por no decir casi toda Latinoamérica. Unas políticas coloniales que hacen que nuestros pueblos nunca logren independizarse del todo y seamos lo que somos, colonia de estados poderosos del norte. Esa realidad yo la vi cuando veo gente comiendo basura en la calle, cuando veo miles y miles de personas en La Plata y en el conurbano, donde yo me movía, que es la zona por ahí más compleja de la Argentina, o no, hay una cantidad de lugares complejos, y entonces me empecé a involucrar, tratando de ayudar como sea. Primero como abogado, hasta que me frustré como abogado porque me di cuenta que el derecho simplemente sirve como cómplice del neoliberalismo, y de democracias que son súbditas del neoliberalismo. Entonces cambié por el tema de mi pasión, que fue la literatura y la filosofía. Escribí una novela, me contacté con Eloísa Cartonera, publiqué mi primer novela con Eloísa Cartonera, con Washington Cucurto, y dije, esto es lo que hay que hacer para cambiar, y tengo que hacerlo en el peor lugar de mi sociedad, el lugar más oscuro, más tapado, y que son las cárceles. Así que propuse un proyecto ad honorem para hacerlo, pensando en La Plata. Yo estoy en La Plata, y en La Plata hay como 15 centros de tortura, yo lo llamo centro de tortura, no cárceles. Y bueno, aceptaron, pero me dijeron, tenés que ir a Florencio Varela, que queda a 1 hora de mi lugar de donde vivo, porque en Florencio Varela nadie quiere ir. En La Plata, en las cárceles de La Plata va mucha gente, a Florencio Varela nadie quiere ir. Con el tiempo me di cuenta por qué no querían ir, porque son los más hacinados, donde más muerte hay. Recordemos para todo el público que en las provincias de Buenos Aires, en los 58 mal llamados cárceles, centros de tortura, mueren 15 presos por mes, solo en una provincia. Cada 2 días matan a un preso en esta provincia. De hecho, Marcos Ochuduro, a quien ustedes vieron en el video, fue asesinado por el Estado provincial, porque murió por una cuestión menor de salud, que lo fueron derivando hasta que lo terminaron asesinando en una penitenciaría hospitalaria de La Plata. Marcos Ochuduro, el mejor escritor, y a quien ustedes acaban de escuchar, falleció hace 1 año y medio, producto de unos tantos compañeros muertos. Yo tuve 15 compañeros muertos. Al ingresar a ese mundo, comprendí que a partir de el cartón se podía trabajar la comunidad con ese espíritu autogestivo. Todo lo que hacemos lo regalamos. Decime, Fernando, si querés, ya me excedí tal vez en mi tiempo, o si sigo avanzando para otros temas, o sigo explicando el proyecto. Bien. Empecé... Querido Alberto, sería bueno si que explicaras un poco el proyecto. Bien. Cuando ingresé ocultando por ahí que era una editorial, porque no está el servicio penitenciario no está de acuerdo con ese tipo de tareas, porque si empezás a trabajar en la independencia del servicio penitenciario, estás quitándole negocios mafiosos. Empecé en el sector de educación, que es un sector vendría a ser Suiza comparado con lo que es otro lugar, porque es un sector donde ahí entra la civilidad. Y a los 6 meses, los propios compañeros me pidieron que entre al pabellón. Al pabellón no entra nadie. El pabellón de población en las Arcanciales es lo más bajo de todo,
nadie quiere entrar, y el Estado solo entra con armas para contar a los presos y para encerrarlos, nada más. Los compañeros me invitaron a pasar, yo pedí al director que pasar, me dijo el director, ni loco, no, nunca ha pasado, no lo permitimos y no podremos entrar a rescatarte porque tardaríamos media hora en entrar a las balas. Y dije, no me tienen por qué rescatar, los compañeros me invitaron. Entonces fue el propio director y negoció con mis compañeros y dijo, ustedes son garantía de su vida, si le pasa algo y pierdo mi jubilación, yo me voy a comprometer a todos ustedes, mandarlos al medio del campo y que se pudran en la cárcel. Así fue como entré. Estoy hace ya 12 años ahí adentro. Entré porque los compañeros me creen, entré porque el concepto de resistencia se hace carne en los libros hermosos. Cuando quieran los muestro porque son todos libros cartoneros. Nuestra editorial hace libros cartoneros y libros tradicionales. Todo se regala. No aceptamos donaciones ni dinero de nadie. Lo financio yo porque creo que es parte de mi aporte a los compañeros. Los compañeros ponen el material intelectual, yo ayudo de alguna manera como docente, pero a la vez soy alumno de ellos y a la vez soy compañero. Todos somos compañeros, docentes y alumnos, somos una comunidad, creemos en esa comunidad, nos peleamos como toda comunidad, discutimos como toda comunidad y sacamos ya más de 20 libros a la calle, todos cartoneros y muchos de ellos también en formato tradicional, y más de 7 fanzines. En total tenemos 32.000 libros regalados en toda Argentina, con un proceso que pasa primero por alfabetizar. La gran mayoría de mis compañeros vienen del Paco, vienen de lo más bajo de la sociedad, y no saben leer y escribir. Los propios compañeros los alfabetizan y luego comienzan a enseñarles talleres de comprensión de lectura, y ahí yo y otros compañeros damos filosofía. Como soy un apasionado por el boxeo, también trabajamos clases de boxeo, y es eso, filosofía, literatura, boxeo, y una obra maravillosa que está toda gratuita en el primer posteo de nuestro Facebook editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. En esencia, redondeando, Gaudencio, no quiero quitarle espacio a los demás compañeros, somos resistencia. Por ser resistencia, nos han matado 15 compañeros. Por ser resistencia, me han amenazado, me han rayado el auto. Hasta hace 15 días me han robado la matrícula luego de una discusión que tuve con el servicio penitenciario. Yo denuncio con nombre y apellido a los asesinos del Estado. Al jefe del servicio penitenciario, Xavier Areces, lo he denunciado infinidad de veces, al ministro, a los directores, a los jefes. Yo denuncio cómo matan, en dónde, cómo y de qué manera torturan a mis compañeros. Lo hago todo público, está todo en nuestra página. Eso me trae problemas, pero gracias y debo recalcarlo, a tu trabajo, Fernando, Gaudencio, Fernando, Vento Norte Cartonero me ha comunicado con los compañeros latinoamericanos, puntualmente con Sergio Fong, Isra Soberanes y Blanca Linares, Linares, y ellos han publicado desde México, y esa publicación que han hecho en México de este libro, que lo tengo también lo tenemos en formato cartonero, realmente ha permitido que no nos hayan matado más compañeros. Por eso sí, mi eterno agradecimiento a ti, Gaudencio, a Sergio, a Isra y a Blanca, porque no solo han publicado para Latinoamérica nuestra obra en lo que es el libro Espectros del Pabellón, sino que han sido también nuestros guardaespaldas, porque nosotros, lamentablemente, desde adentro del pabellón de población, necesitamos guardaespaldas. Y la única herramienta y la única arma que tenemos para defendernos son nuestros libros. Así que todavía sobrevivimos gracias a los compañeros latinoamericanos. Esa es una realidad. Insisto, no estoy hablando metafóricamente sobre muertos. Me han matado compañeros. E insisto, el último que han matado es a Marcos, a quien acaban de escuchar. Y la seguridad de ningún compañero mío está resguardada, ni la mía ni la de ninguno de ellos. Y la solidaridad latinoamericana cartonera es la que hoy por hoy nos permite pervivir. Y quiero remarcarlo y hacerlo público.
en la próxima intervención, Alberto, te pediría para explicar un poco más lo que es un pabellón de población para que las personas que nos están acompañando puedan entender de qué se trata. Antes de darle la palabra a Sergio, en nombre de nosotros, de los 4 participantes de esta conversación, queremos darle un saludo, un agradecimiento enorme, especial a nuestro querido compañero Jesse Gainer, que también es parte de la Confederación Mundial Cartonera. Aprovecho para todos los compañeros que nos están acompañando, porque él es el que tuvo esta idea, hizo la propuesta, hizo toda la gestión para que podamos estar aquí hoy, hablando de nuestro hacer, que también es el propio hacer de Jesse, porque él es un compañero cartonero. Sergio, contigo la palabra para que nos cuentes un poco cuándo descubriste el universo cartonero, tú que eres un hombre de batallas, viejas batallas culturales ahí en Guadalajara. Buenas tardes, buenas noches a todos, a los compañeros cartoneros de la mesa, desde luego a Jesse y a Tiffany y a quienes nos están viendo, escuchando, al compañero Isra Soberanes, que ahí está presente, y por ahí anda también Martín Sánchez, pues un saludo. Y sí, bueno, a mí me ha tocado participar más al margen de las cuestiones institucionales, a partir de la promoción cultural en las calles, y he conocido muchas maneras de promover y difundir lo que es la cultura, pues, de la gente marginada, de la gente que trabaja dentro del arte y la cultura, para dar a conocer su manera de pensar, de vivir, de sentir, de hacer lo que nos gusta. Esto, desde luego, sin cánones y sin la benevolencia de la gente que se creen los dueños o quienes dictaminan qué es cultura o qué no es cultura, o qué es arte o qué es arte. Y de esa manera, después de unos 20 años de estar trabajando en editoriales, revistas, publicaciones alternativas, marginales, underground, como les quieran llamar, ¿no?, que están fuera de los presupuestos institucionales, pues buscando unos títulos de Mario Santiago Papas con la cartonera de Cuernavaca, que en por Raúl Silva y Daniel Nayeli y Rocato, conocimos las publicaciones cartoneras, lo cual nos pareció, nos quedaba muy bien, ¿no? Se dice como anillo al dedo, ¿no? Y bueno, pues hemos estado trabajando desde el 2009, haciendo nuestras propias ediciones, empezando por un libro de cuentos de mi autoría, que después le siguieron otros más y que pudimos trabajar también en comunidades, digamos que comunidades alejadas del centro de la ciudad, en las periferias, a partir de talleres con jóvenes, con niños, en estos lugares donde se les llama comunidades de riesgo, pero para nosotros son comunidades alejadas y dejadas de la mano de Dios, y que nos han permitido trabajar y conocer más de cerca a todas estas personas que pues de alguna forma no les llega la política cultural de las instituciones. Es muy interesante que a partir de ese tiempo del 2009, con Lorena Becker y con Fernando Zaragoza, empezamos a dar talleres en las escuelas y con niños, y esto nos provocó ir también a otro tipo de lugares, ¿no? Después pudimos ir a centros de rehabilitación, pudimos estar en centros de educación especial, hasta conocer a otros compas preocupados también por esta cuestión de la cartonería y de las formas en que se realizan todos estos procesos en los que la gente
como lo decías tú, Gaudencio, sin intereses económicos, sino la intención de dar a conocer lo que se escribe, lo que se crea, pues fuimos creando o realizando colectivos para hacer publicaciones de amigos que tenían libros para publicarse, ¿no? Esto pues nos llevó también a tener un poquito más de acercamiento o de llegar a otros lugares para poder conocer también a alguien que para nosotros ha sido importante dentro de la rueda cartonera y también del viento cartonero, que fue el compa Patrick O'Hare, que fue de alguna manera compañero que trabajó también con Lucy Bell, que ellos nos propusieron hacer algo desde nuestras editoriales, y fue cuando iniciamos junto con algunos amigos que trabajan o laboran en vinculación social y comunicación social de los centros penitenciarios, para poder llevar a cabo un taller de libro cartonero en un espacio aquí les llaman de reinserción social, para llevar a cabo un taller de un libro cartonero en el Centro Femenil de Puente Grande. Este trabajo nos llevó a procesar desde enseñarles a hacer el libro objeto, el libro vacío que le llamamos nosotros, para darles a conocer cómo se hacía manualmente este libro, y después hacer una inducción de tipo literario, hablando de los géneros, para que ellas se expresaran en la forma que más los generaba facilidad para expresarse, ¿no? Y bueno, pues encontramos que hay personas, o mujeres en este caso, que ya son escritoras, que ya tienen esta capacidad, ¿no? De poder expresar y manifestar a través de la literatura todos sus sentimientos o sus testimonios, todo lo que tienen ellos, y que para nosotros fue muy interesante a partir de saber que hay gente que escribe, pero que esta gente que escribe no tiene la facilidad de publicarlos y darlos a conocer. Entonces las cartoneras también tienen esta función dentro de estos espacios de encierro, donde quienes escriben, quienes están haciendo su literatura, tienen esta posibilidad que a partir de la enseñanza que les llevamos nosotros o compartimos con ellos, ellos pueden hacer sus libros cartoneros desde sus centros de reinserción social. Este fue el primer libro en el 2019 que tuvo muy buenos resultados, pues fue muy bien recibido, no solamente por la gente del centro penitenciario o centro de reinserción, sino también afuera del centro. Esto nos hizo a nosotros saber y conocer esta liga, este puente, de ser este puente entre la gente que está afuera y la que está dentro, ¿no? O la gente que está dentro y la que está afuera. Esta parte de socializar la manera de pensar, de vivir, de sentir y de expresarse de los compañeros que están en reinserción. A partir de eso y de una traducción que Lucy Bell hizo de este libro en la Universidad de Surrey con sus alumnos, pues todavía nos amplió más el panorama, lo cual nos permitió, gracias a un apoyo que nos da la Universidad de Surrey y de Cardiff, esta posibilidad de haber entrado a otros centros, a otros 6 centros de reinserción social, donde en cada uno de ellos hemos realizado este taller de elaboración de libro cartonero, y que incluso en 6 de ellos se les otorgó a partir de un trabajo que se hizo con las universidades de Surrey y de Cardiff, de entregarles un equipo de cómputo con impresoras y materiales como herramientas para que se iniciaran sus propias editoriales cartoneras de estos primeros 6 centros. Algunos de ellos ya están produciendo libros. No sé si con eso está bien o pues expreso algo más. Sí. Como introducción, yo agregaría apenas que Sergio es escritor, es ensayista, narrador, es también poeta y sobre todo un gran activista cultural referencial de la ciudad de Guadalajara,
Disculpa la propaganda, pero como también tengo tus datos biográficos, Sergio, no me puedo que, no los puedo ocultar. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro querido compañero de la Confederación Mundial Cartonera, Nicolás Almeida, de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. No sé si Francisco Bus también nos está acompañando. Otro gran abrazo. A una persona también que se ha integrado en los últimos tiempos a nuestras reuniones, que es el compañero de Guadalajara, Martín Sánchez, que nos acompaña. También una persona es privada de libertad, que descubrió la literatura estando en condena y ahora en libertad continúa produciendo. Un gran abrazo para ellos. Ahora le paso la palabra a mi querido amigo, compañero Cris, para que nos hable un poco de su trayectoria, de cuándo descubrió el universo cartonero, cómo fue se aproximando y de la creación de 4 nombres cartoneros ahí en Bolivia. Cris vive en la ciudad de Sucre, pero ha estado recorriendo diversos lugares de Bolivia. Cris. Hola Gaudencio, hola a todos, a todas. Qué lindo tener esta oportunidad de poder hablar de esto que hacemos y de hacer justicia también a las personas que están detrás de esto, ¿no? Bueno, mi experiencia particular como Cuatro Nombres Cartonera, creo que a diferencia de lo que hemos escuchado anteriormente, Cuatro Nombres Cartonera se ha fundado gracias al empuje de un ex privado de libertad, que es Marcelo Ibarra, ¿no? Eh, que desde las cárceles de Valparaíso y de Arica y Iquique, donde él había estado, luego de salir en libertad en su adolescencia, no dejó de escribir y de generar el movimiento de los libros cartoneros en las cárceles de Chile inicialmente, y gracias a su empuje llegó hasta Bolivia, donde lo conocí cuando yo estaba trabajando de psicólogo recién titulado en el Centro de Privación de Libertad Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, que se había abierto recientemente. Mm, Toda nuestra experiencia junto con Marcelo ha sido el poder entrar y salir de las cárceles a propio pulmón, digamos, en cierta forma eh, generarme yo como psicólogo recién egresado con ideas bien hasta ingenuas respecto a la privación de libertad, de ver desde un ex privado de libertad cómo se puede generar estos espacios, ¿no? De reflexión y sobre todo de sensibilización y lo que me gusta llamar desjudicialización del discurso de los jóvenes privados de libertad, ¿no? Que desde del trabajo como psicólogo dentro de esa mi primera experiencia, había una barrera invisible, pero muy real, ¿no? Respecto a los canales comunicacionales que tienen las autoridades de los recintos penitenciarios y con los jóvenes, ¿no? Ahora, conozco en menor proporción la realidad de lo que son los penales de mayores, ¿no? De mayores de edad. Sin embargo, estaba en Palmasola un tiempo también y creo que se hace mucho eco y justicia también al trabajo de lo que Alberto menciona, que nunca ha sido una prioridad, nunca lo va a ser una prioridad la rehabilitación dentro de las cárceles, porque no es ni financiera ni políticamente beneficiosa, ¿no? Entonces, ya sean gobiernos de derecha, izquierda, de centro, siempre el régimen penitenciario y la administración carcelaria ha sido una cosa que siempre se ha descuidado, entre comillas, descuidado en el sentido de no darle la atención a la rehabilitación, pero sí muy bien aceitado en un sistema de producción gradual que beneficia a todos los entes, ¿no? Todos los niveles de la justicia, de la privación de libertad. Entonces, es por eso también que es muy importante el hecho de que en mi primer mes de trabajo en la cárcel de Santa Cruz se hayan roto todas mis ilusiones, ¿no? Todo se haya realmente caído la máscara de lo que desde que uno cree que puede hacer desde su profesión
Y dos, de que a pesar de que hay una realidad tangible, te vas dando cuenta de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en el caso de los jóvenes privados de libertad, ellos pasan de ser invisibles a la sociedad porque están en libertad ahí, sin que nadie les tire ni un centavo, y se vuelven visibles en un momento, en el momento que cometen el delito, para que el sistema tenga la posibilidad y el poder de invisibilizarlos, ¿no? Dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, eso he podido evidenciar desde lo que he ido trabajando en la cárcel de Santa Cruz, y luego con el empuje de Marcelo fuimos visitando centros penitenciarios de Bolivia, entrando a las, ¿no? A las direcciones de esos centros a pedirles queremos hacer esto. Y nuestra metodología de trabajar con Marcelo era de organizar concursos de literatura, es decir, un poquito con amarrar algún pequeño premio para que esto sea un gancho para poder ingresar a las cárceles, ¿no? Entonces, dentro de las cárceles, ya junto con Marcelo, hacíamos, aquí está Marcelo, hacíamos el trabajo de generar los textos, sensibilizar y trabajar la palabra, desjudicializarla, como decimos, y volverla carne, ¿no? Volverla testimonio, volverla rabia, volverla esperanza, todo lo que ellos querían mencionar dentro de sus escritos. Y luego nos llevábamos esos textos y después, digamos, de todos los centros penitenciarios donde íbamos, terminábamos con un ganador. Y lo lindo de esta experiencia es que podíamos traer ya textos de otros concursos de otras cárceles para que se queden en la biblioteca de la cárcel donde trabajamos, ¿no? E incluso hemos podido recurrir al video, a saludos videos entre jóvenes de una cárcel a otra, saludando y leyendo sus textos. Y es así como fui básicamente apoyando el trabajo de Marcelo Ibarra, y que al final de cuentas esto se quedó plasmado en Cuatro Nombres Cartonera, ¿no? Que es la editorial que ahora, que a pesar de hace unos 3 años o 2 años por la pandemia y un año por mi cambio de residencia, hemos dejado de trabajar directamente con los centros penitenciarios, pero estoy seguro que Marcelo lo sigue haciendo. Él también tuvo que desaparecer por la pandemia, por las condiciones duras en las que él vive. Y claro, que me he comunicado recientemente con él, está con toda la intención de seguir adelante aquí en Bolivia de nuevo para poder continuar haciendo lo que hacemos, ¿no? Es como un trabajo de batalla de entrar y salir de las cárceles y sin que nuestra permanencia un poco más allá del tiempo no, genere, digamos, empieza a generar obstáculos, ¿no? Cuando ya vemos que la situación ya da para un tope, entonces dejamos los libros y vamos a intentar en otros centros, ¿no? Entonces así nos hemos logrado mover y hasta ahora ha sido muy fructífero por el hecho de ya tener como Cuatro Nombres Cartoneras, 2 volúmenes de directos, pero mediante Marcelo unos 10 o 12 títulos que él hace girar, hace rotar y él mismo los vende en las calles para que él siga haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una pequeña presentación de lo que hacemos con Cuatro Nombres Cartoneras. Apenas agregaría que justamente el primer libro de Cuatro Nombres Cartoneros recoge textos de jóvenes en reclusión. Hay de Santa Cruz de la Sierra, donde Cris, junto con Marcelo, desarrollaron también sus trabajos. También Cris, como yo, pasamos por la unidad 20 de la cárcel de Salto en Uruguay. Estuvimos también ahí ya dando talleres en momentos diferentes también, ¿no? Querido Cris. Antes de comentar sintéticamente cómo es mi encuentro con el universo cartonero y cuando comenzó a crear la editora, quiero mandarle un abrazo especial a mi gran maestra, a mis grandes maestros cartoneros, Ani Braga y Luis Rossi, que nos están acompañando. Ellos son un ejemplo para mí de lo que se puede hacer en el universo cartonero, de un trabajo direccionado fundamentalmente para niños de escuelas públicas. Entonces tengo un aprecio especial por ellos y sé de la importancia que ellos tienen en este universo en el cual nosotros nos movemos. Yo descubro el universo cartonero muy tarde,
A pesar de que ya soy de la tercera edad, lo descubrí ya con un poco de atraso. Profesionalmente me desempeño en un lugar que lo llamo la isla de la fantasía. Prácticamente no tiene ningún contacto con eso que llamamos generalmente de realidad, aislado de los problemas fundamentales, donde las preocupaciones sociales a veces se reducen a una publicación en el Facebook o en el Instagram para decir que hay un posicionamiento, pero que en la práctica hay decimos, una especie de desprecio en relación a lo que ocurre fuera de ese universo de la isla de la fantasía. A partir de eso y con la descubierta del universo cartonero, percibí que el mundo podría ser un poquito menos árido para mí, que podría realizar algún tipo de actividad que tuviera un sentido político y un sentido ideológico. Comencé a estructurar todo esto en el año 2013 y ya con una preocupación de combinar la edición de libros con los talleres, que creo que eso es una preocupación que tenemos muchos cartoneros, Sergio, Cristian y otros compañeros que nos están acompañando hoy. Esos talleres se tornaron fundamentales justamente para qué. En primer lugar, para ir divulgando más el hacer cartonero como potencialidad. Sea sobre todo en escuelas, en centros comunitarios. Ahí justamente en ese lugar estuvimos, en la foto anterior, estuvimos es el de la unidad 20 de la cárcel de Salto. Ahí estuve yo y un tiempo después estuvo Cris. Y esos talleres me permitieron trabajar con diversos públicos, con jóvenes de un centro de reclusión de la ciudad donde vivo, aquí en Santa María. En algunas de mis andanzas por el mundo trabajé con una fundación que atiende a personas Asperger, autistas, Down y una serie de síndromes. Y me parece que ese contacto con eso es uno de los autores que he publicado aquí, estoy ahí esperándole en la puerta de la cárcel cuando salió en libertad. Esos trabajos, esos contactos con esos públicos a través de los talleres me fueron reafirmando la necesidad de que la editora tuviera una dimensión más social y más humana. En ese tiempo también entré en contacto con el trabajo de Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, el hacer de Alberto, y eso fue referencial también para comenzar a dar esa otra dimensión a mi trabajo aquí con Vento Norte Cartonero. En algún momento un defensor público de la ciudad entró en contacto conmigo y me habló de un detento, como es la palabra que ellos usan, que escribía poesía, pero que él no sabía si esos poemas que él le había pasado tendrían algún valor literario. Recibí esos poemas, hablé con el defensor público, marcamos una primera visita para conocer a Damián Silva dos Santos en la penitenciaria de máxima seguridad aquí del estado, que está en la ciudad de Santa María. Y a partir de eso fue que comenzó mi trabajo también con personas privadas de libertad. Publiqué un primer libro de poemas de Damián y en alguna de las visitas se creó un compromiso moral. En alguna de las visitas le hice una provocación y le dije que por qué no escribía su historia. Y Damián me respondió que su historia no tenía ningún sentido porque él toda la vida había sido bandido. Pasó más de 30 años en la cárcel, ahora está en libertad condicional. Y le dije que su historia tenía sentido para mí y que la quería divulgar. Un tiempo después de la cárcel me llamaron para decir que Damián tenía un encargo para mí y el encargo era que había escrito su autobiografía, Predestinado a sobrevivir.
Y después, a través de un otro contacto, supe de dos personas, de dos compañeras que están en la penitenciaria de Criciúma, en el ala femenina, que también escribían. Me desplacé hasta Criciúma, hablé con ellas, le dije lo que era una editorial cartonera, los criterios de publicación, todas esas cosas, y las incentivé a que escribieran sus propias autobiografías. Entonces, en este momento tengo 3 autobiografías de personas privadas de libertad. Tengo un libro que me orgulla mucho, que es este, Guardarropa Mágico, que es una antología de cuentos seleccionados de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Hice una selección de 13 cuentos, los traducimos al portugués y entonces, sintéticamente es eso, ¿no? Yo creo que las editoras cartoneras son espacios que permiten que otros sujetos puedan proyectar su voz para que el que los quiera escuchar los escuche. Dentro del catálogo también tengo que resaltar, Cristian también conoció a esa autora, una travesti militante chilena, Claudia Rodríguez, Manifiesto Horrorista y otros poemas, que de entonces para que las personas que nos acompañan puedan tener una dimensión del trabajo que nosotros realizamos. Bueno, entonces vamos a seguir a un segundo momento de este encuentro nuestro. Voy a darle la palabra a Alberto para que nos detalle un poco más cómo es el trabajo dentro del pabellón 4 de Florencio Varela, las actitudes institucionales en relación a su trabajo, ya las comentó de manera muy rápida, que nos explicara también lo que es un pabellón de población para que las personas que nos están acompañando puedan tener una noción más clara. Entonces, Alberto, ¿cómo es trabajar en el pabellón 4? Trabajar en el pabellón 4 es trabajar con amigos, con compañeros, con guerreros de la palabra, con artistas, con gente que te da la cara en momentos de vida o muerte. Aprendí un montón con ellos. Aprendí códigos de lealtad, aprendí códigos de que no tenía con amigos íntimos. Hemos vivido situaciones muy pesadas, hemos tenido muchas situaciones de violencia por los ataques constantes del servicio, ¿no? No es que me lo cuentan, yo estoy en el territorio y lo vivo. He estado en motines, en huelgas, he participado de motines sangrientos, interviniendo sin permiso de nadie, metiéndome porque sabía que ellos me iban a abrir las puertas al único civil y que ellos podían con la palabra componer situaciones de muerte, como pasó hace un año. Eh, no lo hago por bueno, lo hago porque hay un deseo. Está claro que hay una libido que motiva esta decisión de hacer algo con mi concepto de cambios políticos e ideológicos. Hay una necesidad de pelearse con el tiempo. Un pabellón de población, y ahí yo siempre doy muchos rodeos, amigo Gaudencio, lo sabés, enseño filosofía y soy latino, así que tengo las manos atadas porque si no empezamos a ser latinoamericano. Entonces, un pabellón de población es lo más bajo de lo más bajo dentro de los centros de tortura. Vos tenés pabellones universitarios, que tienen ciertos beneficios, pabellones evangélicos, que por ser coordinados por algún pastor evangélico también otros beneficios, pabellones de primarios, pabellones de juveniles, y lo que no entra en ninguno, y lo que no, los pabellones católicos, y los que nadie quiere entrar, y los chorros, entre comillas, delincuentes, que dicen que no tienen que entrar en ningún lado, los tiran a los pabellones de población. El pabellón 4 es eso. Es lo que ellos creen que es, lo que el sistema cree que es, lo que la democracia neoliberal cree que es. Bueno, yo estoy peleado con mi tiempo, estoy peleado con la democracia neoliberal y por lo tanto voy y digo, acá se puede leer a Borges, acá se puede leer a Shakespeare, acá se puede leer a Hegel, a Kant, a Derrida. Pero primero hay que alfabetizar. Eso no lo aprendí de la noche a la mañana, fue un proceso. Yo entré a la unidad con el concepto paternalista
cartesiano, colonizador del hombre burgués. Soy abogado, soy un gran lector, he leído muchísima filosofía, he leído a mucho europeo y he leído poco latinoamericano. Y el latinoamericano que lo he leído en los últimos años gracias a mis compañeros también. Ejemplo de Freire, como bien vos conocés, yo Freire lo conocí por varios compañeros, entre ellos Nicolás Almeida, que me dijo, vos hacés lo mismo que Freire. Y yo le digo, sí, bueno, Freire sí, que hace algo sí, yo sé que es un zurdito como yo, un loquito como yo, pero no tengo ni remota idea, porque nunca lo leí. Bueno, loco, léelo. Nico Almeida, un compañero que está dentro del pabellón en este momento y que ojalá que nos esté escuchando todavía. Entonces, ahí está mi bajada de docente con influencias europeas al barro del territorio. Entré al pabellón de población y las primeras clases en el 2010 éramos 4, el resto estaba pasado de pastillas, o sea, de drogas, y peleando con facas. Las facas son espadas, son cuchillos largos que ellos hacen en 2 minutos. Y ahí estaba yo, enseñando filosofía, literatura, y ahí me di cuenta que más que hablar, tenía que escuchar. Más que imponer mi criterio colonialista, tenía que aprender de sus palabras, de su jerga, de su voz. Y ahí me di cuenta que tenemos que ser, y ahí olí lo que es cómo es morir por HIV, cómo es morir por tuberculosis. Yo tengo muchos compañeros con tuberculosis. Todos los inviernos están tosiendo y escupiendo y vomitando sangre. Hace 2 meses estuve con un compañero, un mes, al lado mío escupiendo que no lo querían sacar. Tenía tuberculosis, en época de COVID. Ahora te estoy hablando, con un gobierno progresista como el nuestro. Por eso está muy bien lo que dice Cristian Áviles. Y lo he escrito hace poco en un posteo. No hay gobierno latinoamericano, ni por más progresista y por más que lo querramos, que defienda o quiera y que se salga del dispositivo racista. Latinoamérica, formateado por Europa, formateado por Estados Unidos, tiene conceptos racistas. Y repetimos como colonia esos dispositivos racistas que nos llevan a matar a gran parte de nuestra propia población. Recordemos que el gran genocidio de los pueblos originarios latinoamericanos lo hicieron, por supuesto, los ingleses, por supuesto, los españoles, pero los terminamos haciendo los argentinos, los brasileños, los mexicanos, los nicaragüenses, los salvadoreños con su propio pueblo. Entonces, ¿eso por qué? Porque repetimos dispositivos racistas. El territorio, hay que trabajarlo, el territorio tiene que cambiarte a vos, no yo al territorio. Entonces tengo que olerlo al territorio, tengo que verlo, tengo que ver a mis compañeros con sífilis. Hoy el problema, más que el HIV, es el sífilis, la tuberculosis. Estamos hablando de enfermedades medievales. Amputaciones. En mis pabellones no tenemos tratamiento de antibióticos, porque no hay plata para antibióticos. En Argentina no te pagan 7 días de antibióticos, tienen que pagar la familia y si no, no hay antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Te amputan. Hay una medicina medieval. Se te pudre la mano, te amputan la mano. En el video Pabellón 4 se ven compañeros que no tienen brazos, porque le faltan brazos. Desde que yo llego, yo estoy hace 12 años, desde el 2010 que estoy en el pabellón. Nunca de 2010 para acá hubo analgésicos para los dientes. Por lo tanto, la gran mayoría de mis compañeros pierden los dientes a los 20 años. Se le pudren los dientes y el Estado no hace nada. Marcos murió por una intoxicación del estómago que se le derivó en no sabemos qué. Pudo haber sido cualquier cosa, desde un cáncer hasta una peritonitis. Hace un mes también murió un compañero de pabellón 5 porque se quejaba de dolor de estómago, se quejaba, murió de peritonitis. Entonces yo denuncio todo eso y entonces lo denuncio por intermedio de la palabra, por intermedio de estos libros cartoneros. Estas son nuestras armas para denunciar esa muerte en los formatos cartoneros, cada uno pintado, cada uno una obra de arte, y luego llevado a estos libros maravillosos, Filosofía no se mancha uno, Desde adentro, Shakespeare subversivo, analfabetos leyendo a Borges, Borges habla el silencio, desde adentro es una... ni una menos en el pabellón 4, hablando de violencia de género. ¿Qué hacemos? Resistencia. ¿Contra qué?
contra los dispositivos de tortura. Latinoamérica toda repite el modelo norteamericano de combate al terrorismo, combate a la drogadicción, combate al delito y llenar de cárceles que son todos pobres. Entonces, la única manera de combatir eso es por medio, si no quiero entrar en la violencia, por medio de la palabra. Por eso yo estoy peleado con el concepto de rehabilitación, como dice el video que vos pasaste, Gaudencio. Yo no creo en la rehabilitación. La rehabilitación es un concepto colonial. La rehabilitación es un concepto europeo para los pobres latinoamericanos y para los propios europeos. La rehabilitación es un concepto paternalista de superioridad racial. Repito, la rehabilitación es un concepto paternalista de supremacía racial, que se le ejerce sobre la clase pobre. Yo, en 12 años que llevo en un pabellón de población, han pasado más de 1000 alumnos que he alfabetizado, todos, el 100% que han pasado, son pobres. No tuve un solo clase media, no tuve un solo hombre rico, no tuve un solo hombre clase baja, mediana, eran todos marginales. Eso es racismo. Contra eso combatimos. Por eso estoy destinado a la derrota. Estoy destinado a la derrota. Y lo hemos hablado varias veces. No puedo hablar de victoria. Si yo estoy peleando contra un dispositivo, contra un Estado nacional, contra un Estado provincial y contra las directivas que mandan desde Washington, desde Londres, desde Madrid, desde los centros de poder, desde la supremacía del hombre blanco colonialista. No hay modo de que mi editorial sobreviva muchos años más. No hay modo, porque en algún momento te quiebran. Como siempre digo, si vos vas a trabajar en el infierno, y yo trabajo en un infierno, porque un pabellón de población es un infierno, bueno, tenés que saber que no te puedes quemar, porque si te quemás, sos un escéptico. Si sos un escéptico, traicionás tus convicciones políticas, traicionás tu territorio, traicionás a tus compañeros, los mandás a morir. Bien, yo ya estoy chamuscado, psicológicamente, anímicamente, moralmente. Entonces, no me queda mucho más. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy, muy, muy pesado y todo el tiempo me combate. El enemigo son no solo el servicio penitenciario, que son los verdugos, ese es el enemigo más débil. El enemigo más potente son los jueces, son los empresarios, sobre todo los empresarios, y sus cipayos, trabajadores para ellos, que son los fiscales, defensores oficiales, que juegan el juego del racismo. No hay modo de no salir derrotado. Por eso, como sigo mis compañeros, no compro el discurso de la esperanza, no quiero esperanza, no me den esperanza, yo puedo pelear sin esperanza. Yo peleo por la pelea misma, yo peleo contra el racismo y por lo tanto peleo contra mi tiempo. Si peleas contra tu tiempo, tenés que perder. Sé digno de tu derrota. Eso es lo que somos en Pabellón 4. Siempre me voy por las ramas, amigo Audencio. Quiero dejarles espacios a mis compañeros Cristian y Sergio, pero eso es más o menos lo que trabajamos con. Por eso nos matan, ¿eh? Ojo, tengo 15 compañeros muertos, insisto, 15 compañeros muertos. Y no me han matado más porque hemos logrado defendernos como hemos podido. Es un día a día. Yo no sé cuánto más voy a aguantar, una semana, un día. Hoy estuve con los chicos, porque ayer no podía, mañana no podía, hoy estuve con ellos, enseñando, viendo un documental hermoso que se llama La Comuna de París, 1871, un documental francés alucinante. Mirá, siempre volvemos a Europa, ¿no? Pero no sé cuánto vamos a aguantar. Ya aguanté 12 años. ¿Y cómo aguantaste 12 años? Día a día. Bancándome la opresión, las amenazas y mis compañeros muertos día a día. Voy a ser derrotado, lo tengo clarísimo que voy a ser derrotado. Quiero ser digno de que mis compañeros digan que fui digno de una derrota digna, nada más. Gracias. Y quizás para algunas personas el discurso de Alberto pueda parecer radical. Yo digo apenas que radical son las condiciones en las cuales se desarrolla su trabajo dentro del pabellón 4 de Florencio Varela. Acompaño el hacer de Alberto ya hace algún tiempo y sé todos los riesgos que él corre y sé de los riesgos que su acción también implica para los propios compañeros. Resentimientos, cobranzas de todo, del más variado tipo. Entonces, eso apenas para las personas no se asusten
con las palabras de Alberto. Querido Sergio, creo que hay una cosa que es muy clara. Es que, primero, no hay curso que nos enseñe para ser cartoneros. Nosotros fuimos, creo que todos nosotros, nos fuimos descubriendo en la medida de nuestra propia práctica, de nuestra propia reflexión. Y creo que, como Alberto ya también de alguna manera lo adelanta, creo que ni tú, ni Irra Soberanas, carnal, compañero nuestro, pensaron, bueno, vamos a llegar a tal cárcel de Jalisco con esta metodología. Creo que ustedes tuvieron que inventar una metodología para trabajar con las diferentes personas privadas de libertad, tanto hombres como mujeres como adolescentes. Contigo la palabra, querido Sergio. Pues sí, abrazando al Israel Soberanes, que por ahí nos está escuchando también, y esta experiencia ha sido compartida con él. Y desde siempre, pues, con nuestras ilusiones o expectativas de realizar un libro, como dices tú, de alguna forma con un guión medio predeterminado, pero que tiene uno que estar yaceando, ¿no? Improvisando cosas y aprendiendo, ¿no? Porque principalmente entender los protocolos que te ponen, ¿no? Las autoridades para poder ingresar a los espacios penitenciarios pues es difícil para alguien que en algún momento no conoce este tipo de seguimiento que tienen que hacer las autoridades, desde ser basculeado o revisado en tus ropas, incluso quitarte los zapatos o varias cosas, ¿no? Y luego acercarnos a personas que de alguna manera están con una señal, o sea, signados, ¿no? De que quienes están ahí generan o cometen o están ahí porque algo hicieron, ¿no? Cuando Isra y yo pensábamos que íbamos a entrar, hablábamos de que íbamos a trabajar con seres humanos, con personas, y que no íbamos ni siquiera a preguntar por qué hecho estaban dentro de una prisión, ¿no? Y esto nos llevó incluso a tener cierto tipo de acercamiento que emocionalmente nos bajaba, ¿no? Porque algunos compañeros que están en reinserción o que les llaman también PPLs, que es una lucha. Yo incluso pienso mucho como Alberto en el sentido de romper, porque hay lenguajes impuestos y el lenguaje precisamente para eso es, ¿no? Para someter, y es muy difícil poder encontrar nuevos significados o resignificar muchas cosas o muchas palabras que encontramos ahí, y con lo cual nos comunicamos con las personas, que voluntariamente es otra de las cosas que Israel y yo hablamos cuando damos una inducción a una población general que tiene interés en acercarse y conocer o saber de qué se trata hacer un libro cartonero. Y cuando les hablamos del movimiento cartonero en una primera reunión y les enseñamos los libros y se los damos para que los vean, los abran, lo sientan, y que quienes por voluntad propia se quieran anotar, pues los invitamos, les pedimos que no sean más de 20 personas para trabajar, pero a veces se apuntan más, ¿no? Y también que en ese proceso de cómo ellos van aprendiendo o van entendiendo cómo se procesa un libro cartonero, también se va desgajando, ¿no? La naranja, también de repente entran 20, 22 y luego quedan 16, 14, es un poco difícil, pero la idea de Israel y yo siempre ha sido enseñarles a procesar un libro cartonero de manera artesanal, y les damos un seguimiento por módulos de trabajo, donde el primer módulo es hacer un libro cartonero y que ellos vayan pensando en este libro cartonero vacío, qué van a escribir. Hablamos de qué es un manuscrito para un escritor. Este libro cartonero que está vacío, que ellos van a llenar con sus propias palabras, con sus propias letras, manuscritamente, será un libro de autor, será un libro de artista, si ellos también generan lo que le llamamos las portadas coloridas o la intervención de portadas en sus pastas de cartón. Y en un primer momento, cuando ellos
ya terminan de hacer su primer libro vacío, pues ellos entienden de qué se trata, de que el libro no es una cuestión muy difícil de hacer, de que el libro es humano, ¿no? De que el libro lo hacemos nosotros y que el libro nos va a permitir ir a otros lugares por medio de la literatura. Entonces, en un siguiente paso o en una siguiente módulo, les enseñamos o platicamos con ellos sobre los géneros literarios. Hablamos de qué es un poema, qué es un cuento, qué es un ensayo, y hacemos ejercicios colectivos donde participamos todos haciendo este tipo de ejercicios donde ellos escriben, algunos por primera vez, otros con la intención de dar a conocer lo que ellos ya tienen escrito, y pues nos damos cuenta que todos podemos escribir, ellos se dan cuenta que pueden escribir, y esto es muy interesante porque nos ponemos a leer los textos que cada uno escribe en este trabajo de ejercitar la literatura, y pues nos sorprenden, ¿no? Nos ganan, nos arroba el texto que escriben. Muchos de ellos, entre ellos, no sabían que el otro escribía, cómo piensan, cómo trabaja la cabeza, la memoria, el momento, y cómo entre ellos como pares empiezan a identificar también, porque es muy importante esta relación entre literatura, emoción, alma o carácter o cariño, o lo que ellos tengan en el interior cuando lo expresan ante el grupo, en este sentido del texto literario. Entonces, después de este módulo, los invitamos a que en 15 días aproximadamente hagan un texto, o si ya tienen un texto, lo trabajen para que nos lo entreguen, para que este texto sea parte de un contenido colectivo. Israel recibe los textos, platica con ellos sobre qué título podría llevar el compendio de los textos en ya un libro formal, y bueno, pues ahí hacen una lluvia de ideas, todos votan por un título, y esos textos nos los traemos a casa, los trasladamos a un archivo Word, que luego el tercer Bitle, que es el primo, hermano, carnal de Israel, Daro Soberanes, que es quien diagrama, pues nos apoya en eso, y en una semana ya tiene la diagramación del libro para nosotros llevarla nuevamente al centro y ahí hacer por segunda vez otro libro manualmente, ¿no? Pero ya con un título y con un formato. Este formato, cada uno de ellos lee su texto y hacemos correcciones del texto, ¿no? Si hay algún error de dedo, alguna mala lectura por parte de Israel o mía, y esto pues nos permite platicar con ellos sobre cualquier observación o corrección del texto, ¿no? Ya sea incluso hasta en estilo o ortográfico, y lo regresamos con Daro. Daro nos devuelve otra vez ya corregido el texto para imprimirlo y volverlo a llevar para hacer un tiraje de 100 ejemplares. En esto hay un inter para hablarles precisamente del valor de estos libros, ¿no? De que ellos, por esta edición, por cuestiones de los que tú hablabas también, que nuestros libros no traen ISBN, pero es muy importante comprender y entender el sentido de la autoría de cada uno de los textos, y la autoría, pues, nos genera una secesión de derechos por esta edición de 100 ejemplares. Como tú decías también, no es un pago, sino es una colaboración que entre todos resolvemos, de darles una cantidad de libros a cada uno de ellos, para otros otorgárselos a los medios, a la prensa, a las autoridades y a los amigos o familiares que luego nos acompañan en las presentaciones del libro. Entonces, cada uno de ellos le damos 3 libros para que los ilustren o hagan sus portadas, ¿no? En este caso, esta portada es de mi autoría. Y ellos hacen esto, pues, una obra o un objeto que también llega a tener niveles de arte, ¿no? O que son artísticos o obras de autor. Entonces, una vez que
que se presenta el libro, ellos ya comprenden todo ese proceso desde un inicio hasta el final, cómo se hace un libro. Decía Daro en uno de los prólogos que estamos compartiendo nuestro conocimiento con ellos para que puedan lograr de alguna manera ser escritores o editores dentro o fuera de los centros penitenciarios, ¿no? Nosotros, digo, es nuestra labor, nuestra forma de colaborar con ellos. No sabemos si algún día van a salir libres o no van a salir. Hay un programa por parte de las autoridades que se llama Segunda Oportunidad, en la cual quienes participan en la elaboración de estos libros les agregan o les suman 1 punto o 2 puntos para su beneficio, que puedan después, yo me imagino que sí es un poco diferente, un poco, no mucho, pero diferente a los procesos en los que trabaja Alberto, que cuando nos platica él realmente se siente la emoción y el trabajo muy diferente, que realizas y que para nosotros ha sido muy fácil también en ciertos momentos, aunque también es complicado, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. A veces queremos hacer cosas que no podemos, que nos limitan, ¿no? Y desgraciadamente, pues es difícil en ocasiones en ese sentido. Pero nosotros vamos este libro que es el 7º, que se presentó el miércoles pasado en un auditorio en las instalaciones del CRS de Puente Grande, Jalisco, que lo voy a decir, es un lugar muy amplio en el sentido de la vida o de la forma en que viven o están ahí, porque una de las cosas que menciona Martín Sánchez, que es un excarcelado y que también él se considera a sí mismo como un reinsertado y que tiene mucho sentido cuando él habla metafóricamente y dice que los presos o los internos o los PPLs dentro de la penitenciaría están haciendo su labor para lograr ese beneficio y poder salir, ¿no? De alguna manera, como quien raspa con una cuchara el muro por dentro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que los PPLs se enteren de estas posibilidades de poder trabajar para su propio liberación. Entonces, cuando está uno en ese centro, pues te da un sentimiento, digo, desgraciadamente no es así, pero quien sabe y conoce de los límites de la libertad, no porque esté afuera o porque esté dentro, ¿no? Tenemos la posibilidad de vivirla incluso dentro de la prisión. Desgraciadamente no es así, pero quienes estamos afuera a veces estamos más presos o más encerrados que quienes están ahí. Pero lo importante de nosotros o de Israel, mía, que colaboramos con esta forma, ¿no? De dar a conocer los testimonios, la vida o los sentimientos o lo que tienen ellos dentro hacia afuera, ha sido para nosotros una labor muy importante, incansable. Creo que vamos a continuar, vamos a seguir. Hay ya proyectos, propuestas de algunos internos para darnos sus libros y poderlos publicar de otra manera, que no es como lo hemos hecho, pero que para nosotros seguirá siendo muy importante seguir colaborando con la gente que está dentro de estos centros de reinserción. Y bueno, pues es para mí pues un honor compartir con ustedes la mesa y creo que vale mucho el trabajo pues que ha hecho también Israel, lo mismo nuestro compa Ramiro, que es un puente también entre nosotros y las autoridades, y lo que ahora está de alguna manera colaborando Martín Sánchez para sumar este tipo de literatura acá en Guanatos y que quisiéramos llevarlo a otros lugares. Sergio, también aprovechamos para mandarle un abrazo y expresarle nuestra gratitud a Daro Soberanos, porque justamente es el diagramador de Espectros del Pabellón, que tuvo su primera edición publicada en México, hecha en México, ya que en Argentina Alberto no consiguió quien se interesara por su relato. Una sola cosita, Audencio. Llega Alberto, por favor, llega. A Daro,
a Isra y a Sergio nuevamente, y a Blanca, por supuesto. Si no era por ellos, Espectro del Pabellón no salía, y un legado que precisamente por uno que sabe que el tiempo que le queda en los centros de cultura es corto porque el enemigo cada vez es más poderoso, la derecha crece cada vez más en Latinoamérica, y cada vez que crece la derecha, yo me hago más chiquitito y Cuentero, Barcelos y Poeta se hace más indefenso. La militancia, el esfuerzo, la lealtad, la solidaridad de Isra Soberanes, de Adaro Soberanes, Sergio Fon, querido Sergio, y Y Blanca Blanca. fue fundamental, y quiero hacerlo público, porque mi libro argentino, con problemas argentinos, con muertos argentinos, que son por supuesto latinoamericanos, pero salió en México. Y no salió por casualidad, porque Sergio, porque Irra, porque Dadaro y porque vos, Gaudencio, nos ayudaron a ese trabajo solidario cartonero, esencialmente cartonero, cartonero como nos gusta a nosotros. El cartonero es ordinario, no el cartonero que le gusta vender humo progresista, que es muy distinto. Nada más, quería recalcarlo porque no quería que Sergio quede solamente con que es un enorme intelectual y un gran militante, es además un compañero solidario, simplemente eso. Muchas Eh, gracias, Alberto. La compañera es Blanca Estela Briones, Briones. I am arte, digo, I am cartonera. Exactamente. Cris, contigo la palabra para que nos comentes cómo fue tu experiencia inicial, cómo ha sido también ese trabajar en diferentes centros de reclusión de jóvenes, y tu trayectoria ahí no solamente por Bolivia, porque también pasaste por Uruguay, ¿no? Como yo en algún momento, que pasamos por la unidad 20 de Salto. Sí, gracias. Voy a ser lo más sintético posible. Antes de comentarles cómo ha sido mi experiencia en general, esas dos últimas reflexiones respecto a sin importar el Centro de Privación de Libertad donde hemos trabajado junto con Marcelo, hemos visto como elementos en común, ¿no? Y el hecho de ser joven, ¿no? Ser joven, pobre y marginal está lamentablemente asociado a la delincuencia. Pero este es un vicio es un vicio es una visión muy corta en realidad de la problemática, ¿no? A veces muchos nos olvidamos que cometer delito es una decisión, no es una condición, ¿no? No es una condición de la persona, ¿no? Y como dice Alberto, yo también tuve la oportunidad de que normalmente las personas que están privadas de libertad son pobres, ¿no? Son de escasos recursos, marginales, y en el caso de los jóvenes, mucho más claro, hasta incluso por zonas, ¿no? Es como decir que eh, por zonas y barrios en especial, ¿no? De la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Otra verdad, otra cosa que he aprendido es que en tanto la institucionalidad, por más buena intención que tenga de trabajar con los jóvenes dentro de un sistema penitenciario, tiene nomás que se negar contra su propia estructura, ¿no? De alguna forma. No puede ir adelante sin hacer eso, ¿no? Entonces, hay maneras radicales desde afuera, entre comillas, pero son reales. En realidad no es una cuestión de radicalidad, lo que, por ejemplo, nos cuenta Alberto, es de cercanía, ¿no? Cuando más cercano estás a lo que haces, más pureza, o sea, más riqueza de datos y de información puedes lanzar hacia afuera, ¿no? Entonces, esa cercanía yo no la he logrado en un principio, sino ser a través de un ex privado de libertad, ¿no? Que cuando en mi ingenuidad de trabajar ya una metodología que no era necesariamente cartonera, no tenía el objetivo literario, yo como psicólogo novel era como intentar hacer espacios de apoyo grupal, de esos típicos espacios para contener adicciones, ¿no? En la cual hay un círculo y cada uno habla de su experiencia y va dirigiendo el terapeuta. Eh, Veía mucho miedo, porque cada palabra que ellos decían tenía el temor de ser judicializado, ser usado en su contra, ser utilizado como un elemento para agravar su condena o para tener menos beneficios. Entonces era un diálogo inexistente, ¿no? Era simplemente que yo desde mi autoridad y la autoridad que me han puesto ellos, se crea ese muro y si mientras tanto no se rompes, no tenía ningún sentido hacer eso, ¿no?
Nora, ahí es donde se rompe la idea de la rehabilitación, ¿no? En realidad no existe un sistema de rehabilitación. En realidad, el pretender que existen sistemas de rehabilitación es un contrasentido, ¿no? Ahora, son jóvenes privados de libertad que en porcentajes 20% están asociados al delito violento, ese delito que no nos gusta, ese delito que sale mucho en las teles, pero hay un 80% que están por otros delitos que son patrimoniales, que son circunstanciales, ligados directamente a las condiciones en las que viven, pero que la atención mediática, morbosa de la sociedad está en ese 20%, que crea una falsa sensación de que, cualquier joven que sea de base marginal, sea moreno y sea pobre, es automáticamente delincuente, ¿no? Y la otra reflexión es respecto a las condiciones de las cárceles, ¿no? Son muy similares las condiciones en las cuales las cárceles de mayores en Bolivia se desenvuelven. Y en los centros de privación de libertad de menores también existen esas carencias, ¿no? O sea, entonces, la otra conclusión es que la verdadera pérdida de libertad es la pobreza, la verdadera privación de libertad es la pobreza en general que provoca el sistema. Porque un joven privado de libertad rompe la ley, ingresa a un sistema más pobre o tan pobre que del que viene, ¿no? Entonces, sin ninguna posibilidad real de rehabilitación, a la sobrevivencia, incluso repetir conductas delictivas dentro de la cárcel por sobrevivencia, ¿no? Entonces, esos son aspectos que la gente, al menos de lo que he visto en general, eh, no se da cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? Es como el discurso del calentamiento global, ¿no? Cuando vienen las grandes catástrofes, cuando hay los motines, cuando hay los problemas penitenciarios, la gente grita, ¿no? Y dice, ¿por qué el terremoto? ¿Por qué esta inundación, ¿no? Pero cuando llega el momento de las responsabilidades, minimizan sus responsabilidades, ¿no? Si solo estoy botando en una botella, si solo estoy botando en la basura, y además los demás votan más, es lo mismo, ¿no? Si yo estoy haciendo la coima, yo estoy rompiendo la ley en pequeña escala, por lo tanto tengo derecho a hacerlo porque tengo posibilidad económica de zafar de eso, o al final de cuentas cometo delito de cuello blanco y voy a seguir libre, ¿no? Entonces, es una bomba de tiempo también el creer que la privación de libertad a los jóvenes está solucionando las cosas, ¿no? Simplemente se está acumulando jóvenes con mucha energía en búsqueda de una identidad, que se dan cuenta en el transcurso de estar afuera hacia adentro, que pasan de ser invisibles a ser invisibilizados y que tienen una energía y adoptan una identidad marginal y energizada para salir a cobrarse las revanchas luego de salir, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Eso es en el sentido de que le atribuimos a ellos toda la responsabilidad de ese proceso cuando nosotros somos los provocadores, ¿no? Entonces, esa reflexión respecto, ¿no? a lo que he visto en general, ¿no? Ahora, como metodología, volviendo ya a lo literario, ha sido un salto del intentar hacer psicoterapia de grupo y de en algún momento pensar qué puedo hacer para que esto no sea una farsa, ¿no? Me sentía ahí como un farsante con sueldo que no incidía positivamente, ¿no? En esta supuesta rehabilitación. Entonces empecé a decirles, bueno, ya, entonces haremos diarios de vida, pero no me cuenten cosas de su vida, invéntense lo que quieran, ¿no? Y ahí fue donde fue la chispa de la creatividad, porque a través de la ficción me di cuenta que ellos, sus discursos eran mucho más coherentes, mucho más, entre comillas, abiertos, ¿no? Y hasta podían proyectarse en el personaje, incluso poniendo datos de su propia vida, de su propio testimonio, y con la posibilidad que nos da el arte de ficcionalizar y de inventarse una historia diferente, ¿no? Entonces, ese fue el primer gancho. Y el segundo gancho fue cuando Marcelo ingresa a la cárcel de Santa Cruz y tiene una llegada, pero desde el primer contacto con ellos, que a mí me hubiera costado años lograr, ¿no? Y es simplemente que él sabía los códigos, él utilizaba las palabras correctas para hacerse entender que él es que es como haber sido un joven privado de libertad, que él por sí mismo decidió cambiar de vida, podría llevar ese ejemplo a otras cárceles, ¿no? Entonces eso es lo que
lo que me gustó mucho de Marcelo. Entonces, a partir de eso, nos sentamos a charlar para mejorar, ¿no? Juntar las ideas y decir cómo podemos hacer una forma de abordar este trabajo desde la literatura, desde el testimonio y con la cercanía de tu discurso. Porque Marcelo no, no decía su autobiografía, simplemente empezaba a contar, ¿no? Yo estuve privado de libertad, pero no lo hacía como cuando presentas a un magíster en algo que se estudió en tal lugar, sino que empezaba de una anécdota y iba encadenando a otra. Y luego después que todos estaban ahí sensibilizados, entre comillas, les decía, ahora cuéntenme esa historia, ¿no? La escribamos, la hagamos. Yo vengo a proponerles un concurso, el que escriba mejor, vamos a llevarnos un pequeño premio y ahí descubrimos que no todos querían escribir, entonces les proponía también que los que no querían escribir que pinten las tapas, ¿no? Entonces se generaba un trabajo colaborativo y de la pura voluntad de los jóvenes de mejorar el relato, ¿no? Incluso desde los relatos escritos se podían sacar rimas de hip hop, ¿no? Se las cantaban, o también se podían hacer como servicios literarios, que es decir, que un joven quería, no sé, dejar un poema de amor a su visita, entonces le pedía al que sabía escribir mejor, le dé esa libertad de escribir, ¿no? Para tener algo para el fin de semana, para mostrar y para quedar bien. Entonces, ese fue nuestro camino, ¿no? No sé si fue el necesariamente correcto, pero sí fue desde negar de mi posición y de disponer también de mi tiempo de psicólogo en los espacios terapéuticos que teníamos individuales con los chicos para corregir textos, ¿no? Para hacer edición, para provocar. Entonces, en ese aspecto tuve un poquito más de condiciones, pero a partir de revelar, ¿no? Si hubiese seguido el guión, creo que tal vez no hubiera sido nada fructífero estos 2 años que estuve ahí. Y una vez que ya se inició mi trabajo, me fui a un viaje, ¿no? Con los ahogos y junto con Marcelo, y ahí conocimos las otras ciudades, ¿no? Cochabamba, La Paz, estuvimos en el mismo Sucre antes de que viva allá, antes de que viva acá, y también tuve la posibilidad de ir a Chile, ¿no? De ingresar a Arica, al penal de Hacha, al penal de Iquique, ¿no? De Alto Hospicio, con esa misma metodología. Entonces ahí en los encuentros cartoneros, en especial el de Santiago, conocimos al que yo respeto muchísimo y lo tengo siempre ahí presente, es a Ignacio, ¿no? Ignacio de Isi Cartonera, que es un joven activista y además súper comprometido en la cárcel de Santiago de Valparaíso, que tiene una radio comunitaria que no es una radio que transmite en la cárcel, sino que sacan audios de contrabando y la transmiten por internet, ¿no? Entonces, y arman una programación musical, literaria, y me hubiera encantado que él pueda estar acá también. Entonces, lo interesante de este trabajo es que Cuatro Nombres Cartonera se volvió, en cierta forma, el vehiculizador o el facilitador del trabajo de Marcelo en Bolivia, ¿no? Y a través de él pudimos llegar. Por eso es que tenemos pocas publicaciones propias, que son básicamente 2, que se llama Una pausa en las letras y Muertos en vida, y las otras publicaciones que ya son como las antologías de los concursos, ¿no? Que son propiedad, o sea, Marcelo los tiene en físico y que las va repartiendo en las otras casas. Entonces, cuando ya como que aceitamos el modelo, entonces era de entrar a las cárceles, proponer un concurso, hacer las charlas, sensibilizar, que ellos escriban, que ellos armen el libro y que el premio era recibir libros de otras cárceles que habíamos hecho lo mismo y se quedaba una mini biblioteca cartonera de puros textos de otros jóvenes creados de libertad, ¿no? Entonces, incluso si nos permitía la autoridad, era como sacar pequeños videos saludando, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de la cárcel de Alto Hospicio saludando a la cárcel de Santa Cruz por video, mostrando los libros de ellos y leyéndolos, ¿no? Entonces, esa ha sido como nuestra forma de hacer de que de que nuestros jóvenes puedan sentir que sus palabras rompen, ¿no? Las barreras, ¿no? Y que saberse leído por otro joven privado de libertad en similares condiciones genera un sentido de empatía tremendo, ¿no? Y un poder generador de autoestima propia
que incluso ya muchos de estos jóvenes que han salido en libertad, lo primero que hacen es llamar a Marcelo para ubicar en qué está, quiero hacer otro taller, quiero ir con vos a la otra cárcel. Y entonces yo ya fui un poco ya terciarizando el trabajo con ellos, ¿no? Entonces para mí es y sigue siendo la experiencia más fuerte desde como editorial cartonera. Y sin embargo, siento que, como también te voy a mencionar mucho, Alberto, es un camino frustrante, ¿no? Es asumir que lo que vas a hacer es poco, es insuficiente, pero en cierta forma significativo, para viendo cada caso, cada uno de los casos, y sobre todo cuando ves, por ejemplo, uno de los jóvenes que teníamos en Santa Cruz, que se llama Ladino, eh, crea un poemario para su pareja, ya no es su pareja, pero bueno, eso ya lo supimos después, pero que le puso el nombre de Tras las rejas de tu amor, ¿no? Y era como que pequeños detalles de un adolescente de 16 años que escribe un poemario cartonero y que se lo vivía en sala de libertad, se lo va a dar a su pareja, ¿no? Entonces, es, es como otro contexto porque ser joven y ser privado de libertad es la peor cosa que te puede pasar, ¿no? Y entonces, en cierta forma, el desjudicializar el discurso de estos, digo de estos porque los respeto, no de estos de despectivo, es desjudicializar su discurso y entender desde la ternura, desde el respeto propio y entre pares, una posibilidad de poder redirigir su vida, ¿no? Entonces, eso sería, querido Fernando. Estaba recordando aquí unas palabras, no recuerdo bien si son precisamente del compañero El Uruguayo, estaba en pabellón 4. Creo que tengo casi la certeza que son de él, que en algún momento, en alguno de los videos que vi, él dice algo como, yo no creo en el término reinserción social, porque yo nunca estuve inserido en la sociedad. Entonces, ¿en qué sociedad me voy? Si yo algún día tendría alguna acción, sería la de inserirme en esa sociedad en la que nunca estuve y de la que nunca participé. Yo creo que esas palabras, tal vez Alberto me corrija si no son del compañero Textuales, sí, uruguayo. sí. Sí, sí, Insertarse, sí, sí, es sí, textual lo que vos decís. Así fue la palabra sí, de Marquito, sí, sí. exactamente. Entonces, eso es importantísimo para pensar justamente cuál es el sentido que tendría nuestro trabajo en esos espacios. Quiero también recordar aquí al compañero Nacho, un compañero que Cristian, que yo, que muchos otros cartoneros queremos muchísimo, respetamos por su militancia constante, disciplinada en las cárceles de Santiago, en las cárceles de Valparaíso, sin ningún tipo de financiamiento, sin ningún tipo de vínculo institucional. Entonces, solo que Nacho tiene un problema serísimo, nos gana a todos, le tiene pavor a las redes sociales y no conseguí convencerlo para que estuviera con nosotros, solo si hubiera ido a Valparaíso y lo hubiera amarrado para que estuviera presente en el día de hoy. Por lo avanzado del tiempo, solo quiero decir dos cosas finalmente. Un poco de mi experiencia lidiando en esa relación con personas que se transformaron también personas amigas. Es muy común que esos trabajos que yo realizo sean hechos por personas, la elaboración de esos textos, pero personas que tienen algún tipo de interés por la escritura y por registrar en la escritura su manera de entender el mundo. Lo interesante es que cuando eso se traduce en un libro, las autoridades caen como moscas, literalmente, el día de la presentación. Y ahí viene lo que dice Alberto en relación a algunos congresos que trabajan estas cuestiones. Entonces son las fotografías, son las reseñas de periódicos, son las reseñas de la televisión, donde el discurso que se ofrece es que la institución
daría las oportunidades para esas personas construirse a través del lenguaje, cuando todos nosotros sabemos que realmente eso no pasa de una ficción para propaganda, sobre todo de índole política, ¿no? Bueno. Habría una cuestión que no la vamos a discutir hoy, pero que me parece central que en algún momento nosotros la conversemos, que es la siguiente. ¿Cómo es que nosotros vemos y lidamos con lenguajes marcadas por la oralidad? Y eso en el sentido de que esa oralidad traduce una condición social de los sujetos que se transforman en autores de textos literarios. Porque es muy común desde el punto de vista académico de hacer las respectivas, entre comillas, correcciones gramaticales, porque no saben escribir, porque no tienen dominio de la norma culta. Yo tengo también, ya la hemos conversado con Alberto, con Cris, con Sergio, yo tengo una posición en especial ahí. Si yo tengo un dominio de la escrita, si yo estoy inserido dentro de la cultura letrada, mi intervención debe ser la mínima posible para respetar esos discursos, la su construcción verbal. Si tienen problemas de concordancia, esa es la identidad verbal de ese sujeto y ahí se coloca una cuestión sobre todo de carácter ética, que es exactamente eso. Nosotros hablamos por la modernidad siempre de escuchar al otro, de respetar al otro, pero cuando se llegan los momentos en que realmente tenemos que demostrar el respeto por el otro, escuchar y respetar su discurso, nosotros queremos intervenir de manera colonial o colonizar, queremos colonizar a ese sujeto. Ese es un aspecto que lo podemos retomar en alguno de los próximos encuentros. Finalmente, entonces, no sé cómo está Tiffany, si hay algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Sí, para solo... poder disculpa. llegar. Ya no llega Tiffany. Hay una pregunta y la pregunta es si en algún momento brevemente puedan platicar del contenido literario de los libros dentro de las penales. Le damos la palabra a Sergio. Sí, bueno, lo decía Gaudencio y con mucha razón. Nosotros hacemos una inducción, ¿no? No les enseñamos literatura, ¿no? Hacemos una inducción para que ellos tengan una manera de expresar lo que viven, lo que sienten, lo que les toca. Y de esta manera muchos tienen algún formato, ya sea por lo que han leído o lo que han tenido en sus manos para ser leído, y algunos tienen textos en forma de poema, en forma de cuento, en ensayo. Este libro el séptimo libro, que es Polvos en el Viento, tiene algo incluso de ensayo histórico. Hay un texto muy interesante porque esto es lo importante, como lo comentabas, Gaudencio, o sea, el hecho de resignificar el contenido de las palabras, ¿no? Porque es verdad, ¿cómo te van a reinsertar en un lugar donde nunca estuviste inserto, ¿no? Entonces, este sentido de reflexionar, de entender que ellos con su lenguaje nos generan esta forma de vivir incluso, pues cuando trabajan esto es muy interesante porque hay una narrativa de una biografía, digamos, de un personaje histórico de la Revolución Mexicana que no ha sido mencionado en lo que es la historia nacional de México, y es un abuelo de uno de los compañeros que escribieron estas historias en este libro. Y esto es muy, muy interesante, porque se quedaría ahí, en ese rincón, en ese olvido, ¿no? Y hay otros que retoman cuentos para hacer otros cuentos, que es la intervención, digamos, de la literatura, cuando tú lees un texto y lo haces tuyo, para poder narrar a partir de ese otro cuento otra nueva historia, ¿no? Y eso realmente, quienes hacen literatura o se creen
¿no? Que porque fueron a la escuela y tienen las bases para escribir, están haciendo literatura. Y quienes muchas veces no van a estas clases o a estas escuelas, tienen estos formatos. Entonces hay poemas, hay cuentos, hay breves historias y desde luego también testimonios, ¿no? A mí me parece que hay de todo en estos libros que hacemos como libros cartoneros penitenciarios porque son libros colectivos. Sergio, ¿nos puedes mostrar el libro? Subirlo un poco más. Sí, gracias. Tiffany, sí, yo también por ahí querría mostrar lo que han hecho los chicos. Son Sí. todos libros escritos y corregidos por los propios compañeros. Los primeros dos que hemos sacado fueron cuentos infantiles 1, 2, 3 y 4. Ahí, Alberto, más al centro. Ahí está. Este es uno. Bueno, de estos sacamos 4. Luego, en formato también cartonero, pero también en formato libro desde adentro. Acá se cuentan todas las torturas que han pasado los chicos en forma autobiográfica. Luego sacamos Juguetes Perdidos, todas las torturas denunciadas que han padecido en los institutos de menores. Luego sacamos Borges habla de silencio, leímos toda la obra de Borges y ellos experimentaron con esos cuentos y han sacado Filosofía no se mancha 1 y Filosofía no se mancha 2, todos cuentos vinculados a nuestras clases de Hegel, Kant, Deleuze, Platón, Aristóteles, Sócrates y demás. Shakespeare subversivo, nuevamente llevé 25 obras de teatro, 23 creo que tengo, son creo 25 sacó Shakespeare. Las leímos y seleccionamos las que ellos seleccionaron y corrigieron. Ni una menos en el pabellón 4, violencia de género y todo el tratamiento de la cuestión de género. Y el último, Cuentos de niños hechos por niños, es un libro escrito solo de niños y corregido por sus padres. Son todos los hijos de mis compañeros en el penal. Este es el 1, y ya sacamos hace unos días el 2 en formato cortenero y en próximos meses va a salir en formato. Y el último, que este sí fue escrito por mí, contando nuestra experiencia, conjuntamente en forma coral con los compañeros, porque entre capítulo y capítulo están los cuadernos de los compañeros, publicado en México por el gran Sergio Font, Irra Soberanes y Blanca. Está Blanca Briones. Y además, bueno, tenemos un montón de más cartoneros de distinta manera. Y la joya del abuelo Gaudencio, ¿no? Traducido al portugués, Guardarropa Mójico. Nada, hermosos libros. Todos pueden leerlos gratuitamente en PDF en el primer posteo del Facebook editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Antes de darle la palabra a Tiffany para hacer el encerramiento de nuestro encuentro, quiero mandarle también un abrazo especial al querido compañero José João, que está nos acompañando desde Portugal, recordando que en este momento son las 10, son las 2 de la mañana, y él heroicamente resiste para acompañarnos. Entonces, un gran abrazo para José João, que nos está dando todo el apoyo para que la exposición Universo de los Libros Cartoneros, el universo de los libros cartoneros, circule por diversas ciudades de Portugal. Tiffany, en nombre de nosotros 4, en nombre del universo cartonero, te agradecemos de corazón toda tu gentileza, todo tu apoyo, toda tu solidaridad para que este evento se pudiera realizar. De verdad que sin ti, esa preocupación tuya con los emails para que todo esté dentro de los conformes, es algo que tenemos que agradecerte de manera pública. Entonces, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la institución que permite este encuentro, que esperamos tenga una continuidad con un encuentro sobre editoras cartoneras escolares, coordinada por nuestro querido compañero Jesse Gainer. Muchas gracias. He puesto en el chat las páginas web de los 4 de ustedes para que todos puedan accesar los libros. No sé si tienen algo más que quieren compartir por chat, pero les quiero decir, ya tenemos un minuto,
quiero decir gracias por todo lo que ustedes han compartido, su trabajo. He aprendido mucho y lo que ustedes hacen es muy importante y el mundo tiene que escuchar sus palabras y por eso hemos grabado la conversación y la semana que viene lo voy a poner en la página de Facebook de Lilas Benson. Los que están aquí hoy les mando el link por email, por correo electrónico y quiero volver a agradecerle a todos por estar aquí con nosotros esta noche y también quiero recordarles que vamos a tener otra conversación sobre cartoneras escolares el 14 de junio, por favor vengan y estén con nosotros. Pero otra vez, gracias a todos, a ustedes por estar con nosotros y Cuadencio, Cris, Sergio y Alberto, por todo su tiempo. Gracias. Y Jessica, el doctor Jesse Gaynor. Gracias a todos.